Bienvenidos a GoTraders a la cuarta lección, segunda parte, el quinto mes de mentoría anual de GoTrading. En esta segunda parte vamos a continuar con el tema de Liquidity Pools en un rango de datos IPDA, ¿sí? Lo estudiamos en la primera parte en términos trimestrales y el insight que se les brindó fue que en escenarios trimestrales nosotros hemos de tener o prestar atención, tener consideración a los máximos y los mínimos que forman estos periodos. Dentro de estos periodos, nosotros lo que evaluamos en Forex, por ejemplo, son los 20, 40 y 60 días anteriores, ¿ok? Para determinar cuáles son las piscinas de liquidez que están expuestas o si ha existido algún cambio de estructura, algún cambio de dirección, algún cambio en el interés abierto. No obstante, al término de la primera parte de la cuarta lección, la consulta que se hizo, o mejor dicho, la interrogante con la que se cerró la lección fue ¿cómo funciona esta narrativa, la narrativa de neutralización, ¿ok? En temporalidades menores y qué rangos, ¿ok? ¿Qué insights necesito considerar para el corto plazo? Es decir, ¿qué debe ver un trader que opera diariamente o intradiariamente o que busca un setup para un día específico de la semana? Porque quizá, o porque pues es probable, ustedes o la gran mayoría no opere todos los días, o la gran mayoría opere en un día específico, o u operen 2 o 3 días de la semana en específico. Entonces, ¿qué debo hacer yo en estos casos? ¿Qué detalles debo observar en el gráfico? ¿De acuerdo? Vamos a verlo en otro instrumento. Y voy a acá citar a traders la teoría del weekly bias, es decir, del sesgo direccional de una semana. Es importante que tratemos de traer estos temas que son básicos, ¿ok? Al análisis e interpretación avanzado. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar nuestro criterio a partir de los detalles que ahora les voy a mencionar. Probablemente cuando hayamos estudiado la New York Open Kilson, cuando hayamos estudiado la London Open Kilson, el Asian Kilson, el Asian Range, el Power of Three, el Weekly Bias y el Daily Bias, hayamos asentado la idea de a partir de qué se forman, ¿ok? O qué podemos encontrar en cada una de esas situaciones, como las Kilson, o entender cómo se forma una vela japonesa, ¿no? Su apertura, su manipulación, su expansión, movimiento en retroceso que la pase al cierre de la vela, que puede ser de un periodo indeterminado, de un periodo cualquiera. En este caso vamos a combinar todos esos temas, todas esas teorías a este gráfico. Cuando nosotros empezamos a analizar un periodo, tal y como lo hemos hecho en el análisis macro, como en el análisis trimestral, marcábamos, por ejemplo, el comienzo del año, ¿correcto? En la lección anterior, en la parte uno, mejor dicho, en la parte uno de esta lección, marcamos el comienzo del año y estudiamos los periodos anteriores, en términos trimestrales, ¿no? 20 días hacia atrás, 40 días hacia atrás, 60 días hacia atrás, y estudiamos también cómo podríamos proyectar los movimientos en un trimestre, en términos trimestrales también. Pero, ¿qué tipo de rangos les debo yo utilizar para temporalidades menores si es que voy a operar, por ejemplo, en una semana? Cuando nosotros comenzamos a analizar la semana, el primer nivel que se nos debe venir a la mente es ¿dónde aperturó la semana? Y yo estoy muy seguro que muchos de ustedes han de marcar este nivel o este precio específico en sus gráficos. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea el sesgo para una semana en específico, yo voy a operar compras o ventas. Recuerden que las compras las buscamos por debajo de la apertura y las ventas las buscamos por encima de la apertura. En su defecto, utilizamos la apertura para recolocar o montarnos en el movimiento direccional de la semana. Estos rangos que vamos a tomar en consideración van a ser los días de la semana. Pueden ser los días de la semana actual o pueden ser los días de la semana anterior. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué el precio, cuando neutraliza un máximo o un mínimo de la semana anterior, no necesariamente revierte, sino continúa en la dirección del rompimiento? ¿A partir de qué se originan estos movimientos o qué tipo de insight necesito yo validar para entender que el precio va a continuar en la dirección del rompimiento?
en términos semanales. A eso me refiero, ¿de acuerdo? No nos desviemos. Lo primero que vamos a hacer, al menos en este ejemplo de traders, es entender por qué el precio crea un movimiento bajista. Ok, este movimiento bajista se crea el 4 de mayo, existieron tipos de interés, una alza, perfecto, pero ¿hacia dónde se dirige el precio? Yo necesito entender hacia dónde potencialmente va a ir el precio. ¿Para qué? Para sacar una conclusión certera de qué tipo de operación podría yo colocar. Ah, voy a colocar una compra, ¿por qué? Porque el precio está cayendo discount, porque el precio está rellenando un fair value gap, porque se me está validando una zona de un overbought. Ok, perfecto. Y voy a utilizar esos conceptos a mi favor. Esos conceptos van a funcionar como mi argumento principal. ¿Para qué? Para yo colocar mi orden. El primer insight entonces es entender a partir de dónde se forma este rango donde el precio se mantuvo un tiempo significativo. Esto lo hacemos en formato de backtesting porque tenemos ya acá la historia marcada, reflejada, ya la vemos, ¿ok? Pero cuando no tengamos historia marcada y cuando queramos proyectar en términos semanales en los movimientos, valga la redundancia, de la semana, vamos a marcar mínimo más reciente y el máximo más reciente. Si la semana aperturó en día lunes, ¿ok? En el caso de Forex tenemos apertura a las 5 de la tarde, ¿ok? Los días domingo. Según como está ahora el uso horario, 5 de la tarde, los días domingo. ¿Qué sucede? Marco el mínimo más cercano a la apertura. Ese mínimo más cercano va a ser este. Y es un mínimo que, de consideración, aquí yo he marcado la hora en específico también, es importante considerar la hora, aunque en términos de Kielsen, en términos de si se formó en una sesión, es irrelevante. ¿Por qué? Porque se forma 15 minutos antes de perder volatilidad en el mercado Forex. Es decir, 15 minutos antes de las 2 p.m., ya nadie coloca operaciones allí, ya deberíamos estarse colapsando o cerrando. ¿Por qué? Porque si colocaste una venta de repente, a partir de 1:45, 2 de la tarde, ¡brum! Y cerró la semana y podrías haber cerrado en break-even, en stop loss, etcétera, etcétera. Esta hora es irrelevante, pero quiero que se entienda por qué coloco esta línea vertical. Es referencial únicamente y es allí donde se está marcando. ¿Qué creen ustedes? Y quiero que me lo coloquen en el chat. Sin irse al gráfico de TradingView, sin irse al MetaTrader, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué creen? ¿Que es un mínimo de un día? ¿Que es un mínimo de una semana anterior? ¿Que es un mínimo mensual? ¿Qué creen ustedes que es este mínimo? Lo primero que se les venga a la mente, colóquenlo en el chat. ¿Por qué? Porque a partir de eso es que vamos a ir sacando conclusiones y mejorando el criterio para la toma de decisiones en el futuro. Ok, perfecto. Y tenemos varias respuestas. Mínimo mensual, tenemos mínimo del día del mes anterior, un mínimo de la semana anterior, un mínimo trimestral. Perfecto, excelente, me gusta mucho. Ahora, ahora sí, enfoquémonos en la temporalidad. Estamos en temporalidad de 15 minutos y lo que estamos estudiando es una semana en específico. ¿De acuerdo? Fíjense que este mínimo es neutralizado por este swing, este movimiento que entendemos a día de hoy que es un user swing. ¿Por qué? Porque luego de que se neutralizó ese mínimo que estamos marcando, el precio tomó dirección contraria y terminó rompiendo ¿qué? Terminó rompiendo este máximo. Y cuando el precio neutraliza los mínimos de una consolidación o de un rango y luego se dirige en la dirección contraria, a este swing impulsivo se le conoce, según las etapas del ciclo de entrega de precio, como al swing alcista se le conoce, según las etapas del ciclo de entrega de precio, como reversión. Muy bien, es correcto. El Euroswing es el swing bajista. El swing alcista es la reversión. Perfecto. Este swing bajista está en formato de expansión. Es una expansión bajista y el swing alcista está en formato de reversión porque la dirección cambia totalmente. ¿Entienden? Se termina rompiendo el punto o el punto origen de donde sale el movimiento, a la redundancia, ¿no? Si me explico. Si el movimiento bajista se origina aquí y el precio termina rompiendo, entonces tenemos una reversión validada, confirmada. Esta neutralización de traders, en estos términos, en términos de esta temporalidad, en términos de análisis semanal, es una neutralización de un mínimo de un día de la semana anterior.
No olviden, el insight o uno de los insights, porque vamos a ir completándolos conforme vayamos avanzando en las lecciones del quinto mes, que es desarrollo de criterio, ¿ok? Uno de los insights para corto plazo es estudiar si el precio neutraliza mínimos o máximos de una semana anterior para poder tomar decisiones en la semana actual. Perfecto. Lo que yo estoy diciendo es bueno que lo vayan apuntando porque no lo voy a mostrar, ¿ok? Con letras en el gráfico, van a tenerlo en las weekly notes, sí, pero no lo voy a mostrar con letras en el gráfico. Entonces, lo que voy diciendo, vayan apuntándolo. El insight para operativa de corto plazo y en términos semanales es estudiar neutralizaciones de máximos o mínimos de días anteriores, pero en este caso específicamente de máximos o mínimos de alguno de los días de la semana anterior. A partir de este insight es que yo puedo sacar la conclusión si el precio rompe el máximo o mínimo de la semana anterior, no necesariamente va a revertir, porque la liquidez que impulsa el precio a dirigirse en una dirección en específico, no necesariamente se va a encontrar por encima o por debajo de un máximo o un mínimo de la semana anterior, sino más bien de por encima o por debajo de un máximo o un mínimo de uno de los días de la semana anterior. Y esta neutralización y este movimiento en formato de Judy Swing y este movimiento en formato de manipulación es el que propicia el movimiento direccional de la semana actual. Marquemos nuestro rango específico de estudio. Este es el rango que al que nosotros hemos de prestarle atención, según lo que podemos entender, debido a que se está formando en día lunes, día martes, día miércoles, día jueves y viernes. Día lunes, día martes, día miércoles, día jueves y viernes. Para yo entender qué mínimo se ha neutralizado, necesito tener una visión macro. Y no es necesario, ustedes han podido verlo, ¿ok? En algunos de los análisis que suelo enviar al grupo de mentoría, no es necesario trazar miles de líneas. Mientras menos, eh, mientras menos, no quiero que suene despectivo, pero mientras menos sucio se encuentre su gráfico, más comprensión van a tener, desarrollen la vista, ¿ok? O en su defecto tengan varias plantillas. Y con plantillas me refiero a que pueden tener una plantilla en donde coloquen los máximos y los mínimos de cada día, otra plantilla en donde coloquen los niveles de patrocinio institucional y otra plantilla en donde que utilicen específicamente para operar. Esa plantilla puede ser de 5 minutos o de 1 minuto para que ustedes disparen. Y yo menciono estas temporalidades porque estamos dirigiendo el enfoque de esta sesión para el corto plazo, ¿sí? Para las operativas diarias. Entonces, si yo necesito entender y ubicarme del gráfico para tomar decisiones en la semana actual, a partir de insights que se van presentando, perdón, a partir de detalles que se van presentando, por detalles me refiero a movimientos específicos, ¿okay? Que se van presentando conforme van pasando los días, entonces mis decisiones van a ser mucho más eficientes. Y si por alguna razón yo no tengo, me equivoco, mejor dicho, iba a repetir la palabra razón, pero iba a ser muy redundante. Así que si por alguna razón me equivoco en la selección de la dirección, piensen en que cada una de las operaciones que ustedes van a tomar y que nazcan de un criterio adecuado, todas van a estar en positivo, todas van a ir a positivo. Y si todas las operaciones que ustedes colocan van a positivo, ustedes van a tener la gran y única oportunidad de rentabilizar esa operación. ¿Por qué? Porque le salió bien. Conforme vayamos avanzando también en la mentoría, voy a mejorar más incluso el modelo de gestión que se les presentó en el segundo mes, porque en el segundo mes, si bien se les explicó que podrían tener operaciones, eh, ratios y porcentajes de riesgo asumibles, esto no quiere decir que que su plan de trading o que sus modelos de gestión de riesgo tengan que ser
modelos o planes o rígidos. ¿De acuerdo? Cuando ustedes colocan una operación en el gráfico, no necesariamente tienen que, o deben verse obligados a mantener un ratio de 1:3 o un 1:2. Piensen en lo que les acabo de decir. Si todas las operaciones se van a positivo, ustedes van a tener la valiosa oportunidad de sacar parciales. Listo, salió positivo, me ha dado un buen profit, boom, parciales, listo. Piensen en ello. Un segundo. Ahora bien, como les mencionaba, necesitamos tener una visión macro. Y para tener esa visión macro, vamos a ver qué detalles podemos encontrar en la semana anterior. En la semana anterior vamos a tener específicamente, si estamos operando mercado de futuros o mercado de Forex, vamos a tener, o acciones, commodities, vamos a tener 5 días operativos. Si es cripto, van a ser 7. Para el caso de este instrumento, tenemos 5 días operativos en la semana anterior. Y aquí no necesariamente, Cash Traders, no necesariamente tenemos la neutralización de un mínimo de la semana anterior que me haya ocasionado una reversión. Esto se va a presentar solo en determinados escenarios que vamos a analizar en lecciones posteriores, pero en esta lección quiero comenzar con el insight de los días, porque ese va a ser el rango de datos que vamos a utilizar un día en específico. Y vamos a seguir avanzando con velas de 4 horas, con velas de 1 hora, y vamos a incluso hasta dividir intervalos de 1 minuto para operar en 1 minuto, tal y como lo hace Michael. Empecemos con los días de la semana anterior. Fíjense y recuerden cuál es el rango de traders que nosotros estábamos estudiando, dígase de alguna manera, en la semana actual. El mínimo más reciente, tomamos el mínimo más reciente, que es el último mínimo formado por la semana anterior, y el máximo que se forma en día lunes. ¿Por qué? Porque luego del máximo que se forma en día lunes, que es este máximo, el precio crea una contracción y se queda allí un tiempo considerable. Marcamos esos niveles, no hay que olvidarlos. Y si el precio sale de ese rango en los futuros días, en los próximos días, yo voy a tener el insight que necesito para colocar la operación. ¿Cuál es el insight? Que esto es un Euro swing, que ese movimiento es un Euro swing. Pero no dejemos de lado lo que les he mencionado. Ya repito, no necesitan una neutralización de un máximo anterior semanal o de un mínimo anterior semanal. A veces podemos caer en el error de que porque vemos este tipo de neutralizaciones pensamos que el precio tiene que revertir totalmente y no necesariamente va a ser así. En ocasiones, y quiero que ustedes después de esta lección vayan y hagan el backtesting, ok, en sus gráficos, lo que quiero que hagan es que analicen en términos semanales, ok, comparen 2 semanas continuas, como lo que estoy haciendo ahora. 5 días de la semana anterior, 5 días de la semana actual, para el caso de índices futuros, commodities, acciones, forex, o cripto, 7 días de la semana anterior, 7 días de esta semana actual, o de la siguiente semana, de la semana contigua. En ocasiones, el precio continúa en la dirección del rompimiento del máximo o mínimo de la semana anterior. ¿Por qué? Porque previamente se ha tomado liquidez, dígase de esa forma, o se ha neutralizado liquidez por encima o por debajo de alguno de los mínimos de uno de los días de la semana anterior. Esto es lo principal. Primero hay que entender eso. Si yo observo este tipo de movimientos de traders, como lo es la neutralización del día viernes de la semana anterior, por ejemplo, no estoy con el cursor, no estoy con el cursor. Si yo veo este insight, veo la neutralización del día viernes de la semana anterior donde está el ojito y contemplo este rango, yo puedo empezar a asumir un próximo movimiento. No necesariamente que el precio va a continuar bajista. ¿Por qué? Porque además de eso tenía el fundamental en fecha 4 de mayo. Pero ¿qué otro detalle me puede a mí ayudar a entender que el precio va a dirigirse en otra dirección? Si yo trazo, fíjense que esto también es importante.
¿De acuerdo? Y este es otro insight. Necesito considerar el rango de la semana anterior. Ese rango está establecido por el mínimo y por el máximo de esa semana, de la semana anterior. Y me va a definir un rango que tiene, por defecto, zonas premium y zonas de discount. Y también, ¿qué otro precio? Díganmelo o colóquenmelo en el chat. Equilibrium. Muy bien. Excelente. Entonces, ya tenemos dos insights. El primero es considerar las neutralizaciones de los días que se encuentran dentro de una semana anterior. Y el segundo es entender y o comprender cuál es el rango de la semana anterior. ¿Por qué? Porque la semana anterior me establece este formato de análisis. Muchas veces, y seguramente esto se lo deben haber preguntado o consultado ustedes mismos muchas veces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué rango he de tomar? Ok, a ver, ¿se me escucha allí? ¿Se me escucha? Listo, listo, regresé. A ver, colóquenme en el chat dónde me quedé. Se fue por un momento la señal, pero no importa. ¿Dónde me quedé? Ok, me quedé en el equilibrio. Antes de poner... Perfecto, antes de cambiar la lámina. El primer insight acá, traders, que nosotros hemos de considerar es la neutralización de uno de los días de la semana anterior. En este caso, neutralización de uno de los máximos o mínimos de un día de la semana anterior. ¿De acuerdo? Ese es el primer insight. Pero el segundo insight también es considerar cuál es el rango que me ha demarcado la semana anterior. Porque esa semana anterior va a tener un mínimo y va a tener un máximo. Y el precio en la semana actual o en la semana contigua se va a mover según el rango que me haya establecido esa semana anterior y o la neutralización de algunos de los días de la semana anterior, que permite que el precio fluya en una misma dirección. Por eso es que muchas veces en nuestro gráfico podemos tener o podemos contemplar 3, 4 semanas alcistas y no necesariamente ver neutralizaciones de mínimos, ¿ok? De las semanas anteriores, sino el precio continúa alcista, porque basta con que el precio neutralice mínimos de los días que se encuentran en la semana anterior para que continúe el movimiento alcista. Esa es la razón por la cual tenemos 2, 3, 4, 5 semanas alcistas y vemos solamente un swing alcista. Y a veces se nos complica, queremos colocar ventas y mantener esas ventas y creer que el precio va a revertir, cuando deberíamos en realidad tener en consideración, claro, partiendo de la información macro, que ya la conocen, que son el análisis macro en términos, el top-down, que lo llama Michael, top-down análisis, que es el análisis mensual, semanal y diario, y agregamos nuestro análisis trimestral. ¿Mm? Para entender por qué existen movimientos tan bruscos, tan violentos, tan rápidos, tan veloces, ¿de acuerdo? Cuando comprendemos el rango, ahora sí, en términos de corto plazo que nos deja la semana anterior, nos queda algo como esto. Cuando nos queda algo como esto, yo ya tengo un mejor panorama. La gran pregunta e interrogante que se han hecho muchos seguramente es, ¿qué rango empiezo a estudiar? Porque fractales voy a encontrar por doquier, pero ¿cuál es el rango que necesito, por el cual debo empezar a estudiar el gráfico? Entonces, lo que puedo hacer es considerar para mi operativa intradiaria o scalping, okay, en una semana actual, el rango de la semana anterior. Esto va a permitir que yo entienda que si el precio cae a discount o cae a premium del rango de la semana anterior, yo pueda tomar decisiones un poquito más perspicaces, ¿no? Un poquito más eh, que van más allá de lo obvio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mi discernimiento de si va a estar bien o va a estar mal va a mejorar. Y las decisiones que yo voy a tomar, claro, van a materializarse en operaciones positivas. Van a ser operaciones positivas, pero luego viene el monitoreo. No porque seleccioné un nivel, quiere decir que, ok, el precio va a ir en esa dirección o sí tiene que, ya, esta es la operación. No necesariamente. No porque
hice mi análisis macro y vi una neutralización, bueno, coloco una compra y ya la mantengo, dejo mi stop loss donde está. No necesariamente. Podría haber un stop, aunque te saque de la operación y luego el precio continúe en la misma dirección que has analizado. Por eso les menciono, no estamos libres de stop hunts. El precio en cualquier momento nos puede sacar y continuar en la dirección que analizamos o en la dirección en la cual colocamos la operación. No estamos libres. Por eso es importante que rentabilicen sus decisiones. Se pueden evitar los stop hunts, se pueden anticipar, ¿sí? ¿Cómo? Entrando al mercado en el momento oportuno, no entrando en los últimos 3 minutos del cierre de una vela de una hora o en los últimos 5 minutos del cierre de antes del cierre de una vela de 4 horas. ¿Por qué? Porque el Euro Swing de la siguiente me puede sacar. Así es como se anticipa en stop hunt. Y así es como uno ingresa al mercado en el stop hunt. ¿Me explico? Tienen ya dos insights con los cuales al término de esta sesión van a ir a sus gráficos y van a enviar estas tareas al grupo Discord, al grupo de Telegram, en cualquier instrumento. ¿Qué van a marcar? Van a marcar, se neutralizó el máximo del día martes y el precio ¡pum!, rompió el mínimo de la semana anterior. Se neutralizó el mínimo del día jueves de la semana anterior y luego el precio ¡pum!, rompió el máximo de la semana anterior y fue una semana alcista. Porque así es como se originan los movimientos direccionales, a partir de neutralizaciones, pero que se encuentran dentro de alguno de los máximos o mínimos de un rango en específico. Con esto lo que estoy haciendo es reforzar el concepto, también voy a mencionarlo, de internal range liquidity. ¿Se dan cuenta cómo traemos entonces a este quinto mes muchos de los conceptos que hemos estudiado, no solamente en mentoría, sino también en las listas gratuitas que están en YouTube? ¿Ok? Reforzamos, en este caso, internal range liquidity, porque el precio está rompiendo mínimos de los días de la semana anterior y ¡pum!, y se dispara alcista. Además de eso, estamos contemplando cómo cae a zona de discount. En esta lección no necesariamente voy a trazar el nivel específico, porque marcar niveles específicos ya sabemos cómo hacerlo. Quiero que entiendan por qué se origina el movimiento y cómo ustedes pueden determinar el directional bias o pueden determinar un market shift. ¿Ok? No estoy marcando aquí un rompimiento de un fractal. Es criterio, es comprensión. Es que el precio se mueve de discount a equilibrium, de equilibrium a premium, de premium a discount, de discount a premium, y así continuamente. Si yo hago un acercamiento para comprender, ok, ¿qué está pasando? Claro, en esta semana me voy a dar cuenta perfectamente. Caída dentro de la zona de discount, ok, debajo del equilibrium, del rango que establece la semana anterior, y la contracción. La contracción me crea una micro consolidación justo muy cerca al cierre del día. Y claro, como este es un instrumento, es dollar yen, como es un instrumento que suele estar activo en la sesión de Asia, claro, vamos a tener un movimiento importante. Es un movimiento importante que es un swing alcista, atraído por esta zona de buy side liquidity void, ok, low resistance liquidity run. Y luego, ¿qué sucede? Un swing bajista. Un swing bajista, rejection block, y luego este swing alcista, un nuevo swing alcista, por supuesto, que no necesariamente que traders es un swing alcista que te da una entrada en un OTE o te da una entrada según las famosas estrategias que se ven en muchos de los medios que existen, YouTube y plataformas, etcétera, etcétera. No. Pero si nuestra intención es colocar un trade en sesión y entendemos a partir de qué áreas está originando ese movimiento, yo podría entrar perfectamente en la sesión de Nueva York, New European Kilson, veo un bullish order block y utilizo el bullish order block. No necesito que el precio caiga miles de pips para volver a entrar en compra. No.
Y eso que únicamente aquí estoy basándome en la temporalidad de 15 minutos. Si yo incrementase la temporalidad, ¿para qué? Para entender qué otro nivel tengo en medio de, si tengo un verbal gap, si tengo algo adicional que valide esta entrada, lo voy a poder hacer, lo puedo hacer para confirmar, para sentirme más seguro. Claro, esto no quiere decir que el precio te va a esperar a que tú veas esa confirmación y que puedas colocar, el precio se va, lo que no se va es el mercado, ¿no? El mercado se queda ahí para que tú coloques entradas, operaciones todos los días. Así estemos en pandemia, el mercado está ahí. Con este entendimiento voy a dejar la sesión del día de hoy. Espero que la información que ha sido proporcionada en esta sesión, en esta segunda parte de la lección 4 del quinto mes, haya sido útil para ustedes.